Hola, ¿qué tal? Continuamos con el tema 4, en donde hablaremos de la interface Runable. En este tema nosotros vamos a resolver el ejercicio que hemos venido trabajando de la misma manera, pero utilizando ahora la implementación de la interface Runable. La pregunta sería, ¿por qué Java te da dos maneras de utilizar hilos o de implementar hilos? Una de las respuestas sería de que como Java no soporta o no da soporte a la herencia múltiple, si por algún motivo, razón o circunstancia una clase que necesitamos que herede de una superclase X, nosotros necesitamos que esa clase a su vez también sea un hilo, entonces nosotros no la podríamos poner a heredar o no la podríamos colocar como que hereda de la clase thread y de la otra superclase al mismo tiempo. Esa es una de las razones, principalmente cuando tenemos interfaces gráficas. Las interfaces gráficas o la clase en la cual nosotros implementamos la interfaz gráfica siempre viene dada o viene heredada por AWT o la clase Swing, dependiendo qué componente gráfico estemos utilizando. Y si nosotros queremos que esa interfaz gráfica sea o se comporte como un hilo, o que varios hilos tengan interfaces gráficas, entonces nosotros no podríamos utilizar la clase thread porque ya estamos heredando de Swing o de AWT. Entonces, para ese tipo de cosas que ocurren o de escenarios, nosotros podríamos implementar la interfaz runable sin ningún problema, porque lo que nos interesa es sobreescribir el método run, como se explicó anteriormente, que viene dado principalmente desde esta interface. Entonces, yéndonos al ejemplo principal, ya ahora, para variar un poco, nosotros no vamos a poner a la cajera como el hilo principal, sino el algoritmo principal lo vamos a colocar como un hilo. Es muy importante que veamos esta parte. Lo primero que vamos a hacer acá es ya dejar de utilizar esto, el extend thread, así como también vamos a quitar el método run porque ya esto no tiene propiedades de hilo, así como también ya esto no lo ponemos private, sino público o protegido, dependiendo qué es lo que queramos hacer. Entonces estas son las modificaciones que hay que hacer en la clase cajera, que funcionaba anteriormente como un hilo. Recuerden que lo vamos a hacer en el main, vamos a colocar el main como un hilo porque tú con la interfaz runable puedes controlar quiénes pueden ser hilo y quiénes no. Entonces, si nosotros queremos también simular como hilo a los clientes, etcétera, entonces nos da a nosotros un aval para poderlo hacer en el algoritmo principal o en la clase principal. Entonces, acá dejamos todo como estaba, tenemos atender cliente, tenemos procesar compra y una cajera tiene a estos señores o estos atributos como sus atributos predefinidos, ¿no? Ahora nos vamos al main, obviamente nos da error acá porque ya cajera no es un hilo, por lo tanto el método start no lo hereda como no lo hereda de la clase thread, no lo podemos utilizar, ¿no? Entonces esto lo vamos a quitar, ¿sí? Lo vamos a quitar. Ahora, ¿qué es lo primero que queríamos hacer? Primero vamos a hacer algo que quizá no hemos observado en ningún ejemplo anterior, en ninguno de los cursos, que es instanciar a la misma clase principal, a la misma clase principal. Eso no lo hemos visto antes y lo vamos a hacer hoy. Acá tenemos primero los atributos de la clase principal, private, cliente, cliente. Vamos a tener un private cajera, cajera, y vamos a tener un private long, tiempo inicial, tiempo inicial. Ahora, tenemos tres atributos privados y el cual nosotros necesitamos a la clase principal hacerle un constructor. Vamos a hacerle un constructor y aquí lo tenemos. Generate, ok. Entonces tenemos el constructor, obviamente faltan los métodos getter and setter, pero yo no se los voy a implementar ya que estamos en la clase principal y en este ejemplo no hace falta
acceder desde otro sitio que no sea aquí mismo a estos señores o a estos atributos que nosotros estamos viendo. Lo cierto es de que ahora la clase supermercado, que es la clase principal, el main thread, por así decirlo, nosotros vamos a decir que implementa a la interfaz Runable. Fíjense que si nosotros vemos aquí a Runable, le damos control clic para ver cómo está implementado Runable. Runable es una interface que solo tiene un método público llamado run. Entonces es importante. Ok. Ahora, obviamente aquí nos da un error. ¿Por qué? Porque al tú decir que esto es un implemento, o sea, que estamos implementando a esta interfaz, automáticamente nosotros este método abstracto debemos obligatoriamente implementarlo como vimos en el curso de Java 3. Entonces nosotros le podemos dar clic aquí y decimos implementar todos los métodos abstractos de esa interfaz. Y automáticamente nos va a colocar esto que yo particularmente le voy a eliminar este throw que sale acá. Así como también elimino ese throw. Entonces tenemos que estamos sobreescribiendo el método run. Y el método run ahora va a estar en nuestra clase principal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, creamos nuestros candidatos a hacer hilos, que en este caso va a seguir siendo la cajera. Vamos a colocar aquí cajera 2. Pero ahora hay algo un poco diferente. ¿Qué es lo diferente? Lo diferente es de que nosotros tenemos que instanciar la propia clase principal de la siguiente forma. Hacemos un Runable porque es una interfaz y le decimos, por ejemplo, hilo cajera 1 igual new y le decimos supermercado porque ese es el nombre de nuestra clase principal. Vamos a esperar un poco acá. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos? Bueno, este hilo cajera viene dado por qué? Viene dado por que vamos a entender al cliente 2 y la cajera, al cliente 1, perdón, y la cajera 1. ¿En qué tiempo inicial? En el tiempo system.current time. Análogamente a esto, hacemos lo mismo con cajera 2, pero ahora va a ser un hilo cajera 2 que va a atender al cliente 2, lo va a hacer la cajera 2 en el mismo tiempo. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esto? Como lo vimos en el curso de Java 3, nosotros estamos aquí implementando y le estamos dando propiedades de hilo a este objeto que está acá. Y además de las propiedades de hilo que le estamos dando, o sea, al venir de Runable, nosotros también le estamos dando las propiedades de supermercado, haciendo una instanciación, pasándole al cliente, cajera y el tiempo, que es lo que recibe nuestro constructor que está acá, para luego inicializar estas variables de cada instancia. Ojo, de cada instancia. Aquí tienes dos instancias de supermercado. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que varía acá? Que ahora dentro del método run ya yo puedo trabajar, claro, en este caso tenemos dos hilos, pero si tuviésemos más, en este caso yo los trabajaría de la misma manera a todos. ¿En qué sentido? Primero acá me falta decir lo siguiente, muy importante esto. Tenemos que darle propiedades de thread, new thread, y le tenemos que pasar el objeto Runable, como por ejemplo hilo cajera. Acá nosotros estamos diciendo que le queremos dar propiedades de thread a este objeto que es de la clase Runable y que también tiene estas cositas extras. Por lo tanto, nosotros ya a partir de aquí podríamos decir punto start. Esto es extremadamente importante. Aquí tú estás eligiendo qué objeto va a ser un hilo. Igualmente, lo hacemos con el hilo número 2 o hilo cajera 2. Entonces ya saben, si nosotros hubiésemos dicho aquí hilo cajera punto, fíjense que nosotros podemos llamar a run, pero no podemos llamar al método start.
Pero al nosotros decir que queremos crear un hilo de este interface RunNeighbor, entonces ya le podríamos ejecutar este método. Ahora, dentro del método run, que es donde automáticamente se van a ir este y todos los hilos que nosotros creemos, nosotros tenemos que, primero que nada, atender a un cliente. ¿Quién va a atender a un cliente? Bueno, una cajera. Por lo tanto, decimos this.cajera atender cliente. ¿Y qué cliente le vamos a pasar? This.cliente. ¿Y qué tiempo inicial le vamos a pasar? Le vamos a pasar el this.tiempo inicial. Vamos a detenernos un poco acá a ver qué es lo que está ocurriendo. Fíjense. Nosotros estamos observando acá de que cuando nosotros creamos una instancia de supermercado, tanto este valor que es este, como este valor que es este, y el valor actual del tiempo en milisegundos, nosotros se lo estamos dejando a este constructor, y este constructor a su vez los está metiendo o los está inicializando a estos valores que están acá. Por lo tanto, en la copia hilo cajera 1, que tiene todo esto adentro porque está haciendo un objeto de la clase supermercado, nosotros estamos accediendo a ese valor guardado aquí, a ese cliente guardado aquí y a ese tiempo inicial guardado aquí de la copia de hilo cajera. Pero como esto es un hilo y está dentro del método run, entonces si haces eso con hilo cajera 2, estarías accediendo también a la cajera, al cliente y al tiempo inicial, pero los que pasaste por acá. Entonces se está tratando de la misma manera, se están tratando todos los hilos y principalmente esa es la idea. Entonces es muy importante de que aquí estamos atendiendo al cliente tal y en el tiempo tal que fue colocado en el constructor. Eso significa de que esto se va a ejecutar dos veces con estos valores y también con estos valores. Es importante que esto se entienda, que se vea con calma y se estudie con mucha calma porque quizás es un poco confuso. Ahora, después que nosotros podemos atender al cliente o ya atendimos al cliente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, automáticamente esa cajera nosotros le decimos que procese la compra. Y al procesar la compra, bueno, se está llamando el método procesar compra, de cliente, o de cajera, perdón, se está llamando el método procesar compra de cajera, pero del atributo cajera del método main, o del método principal, que es básicamente todas las cajeras que pases por aquí. O sea que aquí vas a procesar la compra tanto de esta cajera y de esta cajera. Eso es todo. Ahora cuando nosotros ejecutamos, vemos que el comportamiento es exactamente igual a el que teníamos antes. Que bueno, el que teníamos antes era bastante sencillo. Este quizás es un poco más confuso. Pero este, aunque no lo crean, es uno de los más utilizados. Porque nosotros generalmente estamos heredando de otra clase y esa otra clase de la que estamos heredando, si nosotros la queremos convertir en hilo, no se podría hacer con una herencia múltiple, o sea, con colocar dos herencias. Tendríamos que implementar una interface y de ahí en adelante poder crear los hilos y ejecutarle las acciones que nosotros creamos convenientes. Entonces esto es todo por este video y nos vemos en el próximo video.